La peste blanca. Las noticias empezaron a correr por toda la ciudad. No había claridad en la información. Todo eran rumores, suposiciones, temor, hasta que se dieron cuenta que los caídos eran de verdad. Primero fue uno y luego otro y más tarde otro más. Nadie sabía cómo o por qué, pero la gente empezó a morir de un día para otro. No estaban enfermos ni había señales de alguna epidemia, la presencia de algún virus o bacteria. Los médicos estaban aterrados. En el café era la conversación de los últimos días. En una semana sumaron varias muertes de hombres y mujeres de todas las edades, sin agonía y sin dolor. Simplemente estiraban la pata. Ni tiempo de llamarle al médico. Nomás cerraban los ojos. Si estaban acostados, no se levantaban. Si estaban de pie, nomás se doblaban. Desde el café se veía el traslado de los cadáveres en camillas. Fueron días de horror, de terrible incertidumbre. Nadie podía explicar lo que pasaba. No era una enfermedad contagiosa porque solo había un muerto o dos por hogar, pero fueron varias familias afectadas y el pánico se apoderó de los habitantes de Ave Río. Para discutir el tema, los médicos ocuparon durante varios días la mesa 7. Lo revisé y no tenía señales de alguna herida. No había dolor previo ni razón visible para morirse, dijo Abel, médico familiar, refiriéndose a un cadáver sobre el que había extendido un certificado por causa de muerte natural. Ella ni siquiera perdió el color. La di por muerta porque no tenía pulso. Vaya, hasta una sonrisa tenía dibujada en el rostro, dijo otro de los médicos, aún con su bata blanca puesta, impecable. Sus familiares están muy intrigados. Era un atleta, un joven que se cuidaba mucho, se alimentaba bien, hacía mucho ejercicio. De hecho, se desvaneció en el gimnasio. Lo revisé y no tenía mueca de dolor. Simplemente cerró los ojos, dijo otro de los médicos que se habían reunido para intercambiar puntos de vista sobre las extrañas muertes. Fueron varios días con un promedio de 10 muertes por día. Las funerarias no se daban abasto. Las florerías hacían el gran negocio. El panteón nunca antes había sido tan visitado. Todo parecía normal, salvo las muertes inexplicables, como al azar, como una fatalidad aleatoria y sin justificantes científicas, ni presencia de agentes patógenos claros. De hecho, no podemos llamarla peste, porque el término viene de pestis, enfermedad, y tampoco es una epidemia porque no se extiende ni se contagia. Son muertes súbitas, misteriosas, dijo el médico muy respetado por ser maestro y científico. Podría ser un envenenamiento por tomar el agua de un aljibe contaminado, se atrevió a especular uno de los galenos. Las necropsias no revelan nada anormal. Estamos frente a un caso insólito de la naturaleza. Vendrán médicos de la capital para analizar este fenómeno. No hay otra ciudad del distrito de Madroño con estos casos de muertes enigmáticas, dijo el director del hospital. Pasaron 5 semanas y se sumaron más de 300 víctimas. De pronto cesó la mortandad, cuando menos de ese tipo de muerte sin razón, atípica, sorpresiva. Hubo otras en los siguientes días, pero ninguna con las características de esta especie de peste. No fue devastadora, pero sí una incógnita para la ciencia. La Junta de Médicos y Científicos se volvió a reunir por última vez en el Café del Portal. Decidieron denominar el suceso como la peste blanca. Tampoco los expertos que vinieron del exterior pudieron descifrar el fenómeno. Durante varios días los templos estuvieron repletos. Hasta los incrédulos se dieron cita para rezar. Elevaron sus plegarias para que no se repitiera tan excepcional y doloroso evento. Finalmente uno de los médicos había acertado. Quienes bebieron agua de una acequia, agua transparente y aparentemente inofensiva, cayeron fulminados.
Cuando se enteró el alcalde, mandó tapar el pozo desde donde provenía el veneno. Ni modo de cobrarle al pozo las pérdidas inauditas de ese año impar, que fue lo que más sorprendió a todos los habitantes de Aberrío, acostumbrados a celebrar los años impares, porque los pares, en el transcurso de la historia, habían traído otras calamidades menores.